Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos otra vez nuevamente en lo que sería la cuarta parte de la SideShow y para finalizar lo que es el seguimiento del programa que ellos tienen programado. Así que último día de la SideShow a escasos 12 minutos de que empiece. Seguramente seguirán con su nueva estrategia de marketing, de ventas, cuenta atrás, ofertas. Y como hemos visto estos días, pues con sobre todo muchas ofertas de cara a la escala 1.6, Hot Toys, grupos de superhéroes que forman display en Hot Toys. Y bueno, pues aquí estamos. Hoy, pues desde aquí, mandar recuerdos, un abrazo muy fuerte a los componentes de la Fortaleza de la Soledad, como Denis Pérez, Kim, Asderot, etcétera, etcétera, los cuales, por temas personales y laborales, al que no le ha surgido a última hora, bueno, pues no pueden estar hoy. Y hoy, pues tengo que afrontar un cara a cara contra el peligro, yo solito, ¿vale? Pero bueno, espero salir al menos herido, pero airoso. Y ya está. Sin más preámbulos, ¿qué os parece si vemos alguna cosita de lo que la SideShow nos ha mostrado como piezas nuevas y que nos han hecho un poquito de ilusión? ¿Sí? ¿Os parece bien? Pues vamos a ello. Daros a todos los que os sumáis al directo la bienvenida por acompañarme en este día de cierre de la SideShow y recordaros, previamente a empezar con todo esto, que mañana sábado a las 18:30 horas tenemos el primer directo de lo que es la nueva sección denominada Cara a Cara. Y ni más ni menos que lo estrenamos con una persona muy querida, muy apreciada del mundo del coleccionismo a escala 1.6. Y es un señor que procesa desde cero dioramas verdaderamente dignos de ver, digno de hacer que la pieza sea fantástica. Vamos a hablar con él al detalle de todos los secretos desde cero, de cómo escalar cualquier caja, periódico, fotografía, cómo se lo monta para llegar a la escenografía final que él puede mostrar en las redes sociales, en cualquier canal del hobby, etcétera, etcétera. Y este señor es ni más ni menos que Víctor Coronel Decker. Vamos a preparar un cara a cara apetitoso, disfrutable y sobre todo que en este caso el protagonista, Víctor Coronel Decker, nos pueda enseñar, y a quien no lo tenga aún asumido, la importancia que hay detrás del trabajo que una persona así ejecuta, que no es coser y cantar, ¿vale? Por lo tanto, intentaremos que mañana, con esta nueva sección de cara a cara, disfrutemos todos y estrenaremos la sección. Así que este es el señor que viene mañana, ni más ni menos que Coronel Decker. Aquí lo tenéis. Este señor estará mañana con nosotros, ya ha pasado varias veces por el canal, incluso ha sido colaborador, ¿vale? Y es para mí uno de los top 5 en España como coleccionista autodidacta de crear bellísimas exposiciones, frames fantásticos que no tienes que hacer trabajar a la cabeza para recordar que viendo ese diorama es la escena clavada a lo que tú estás viendo, sea de John Rambo, de Hannibal Lecter, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mañana con el Decker, con todos nosotros, a las 18:30 horas, cara a cara. Sin más, vamos a disfrutar de algún aperitivo. Venga, vamos a ver por aquí. El verano es para tomárselo con horchata en las venas. Chufi, refresca tu verano.
ni más ni menos, aquí tenéis, van a salir los cazafantasmas a escala 1-4 y a la misma vez en escala 1-3, ¿vale? Así que casi nada, ¿vale? ¿Qué os parece lo que acabáis de ver? Vamos a otra cosita más. ¿Qué os parece? Pues mirad, ni más ni menos, esta es la que se marcan, ¿vale? Un primer vistazo a la Hot Toys de Spider. Hey everyone, welcome to SideShow's First Look. Today we'll be taking a look at the Hot Toys Amazing Spider-Man 6-scale figure from the Amazing Spider-Man 2 and the Hot Toys Lizard Diorama base from Spider-Man No Way Home. The slipcover on the Spider-Man box lifts off to reveal a window cut into the front, granting a glimpse of the contents of the package. The slipcover of the Lizard Diorama base also lifts off to reveal a similar window into the box's interior. Removing the tray from the box grants us our first clear look at the Spider-Man figure and its host of accessories. And all of the components for the Lizard base can also be found in a single plastic clamshell. Here's everything that comes. Me parece una propuesta muy acertada por parte de First Lizard, ¿vale? Lo cual es prácticamente como una Hot Toys, ¿vale? Pero te trae un complemento añadido y es un enemigo que forma parte de la peana. Por lo tanto, la exposición y prácticamente el diorama físico de los dos personajes te crea un ambiente fantástico. Solo hay que ponerle un contorno fotográfico y tienes una exposición preciosa. Me parece por Lisa, me parece todo un acierto. Anatómicamente, por lo que estoy viendo, me parece súper acertado que sea tan cuerpo Spider, delgadito, ¿vale? Y encima, para mí, el mejor actor de la saga Spider. Mi preferido. These web shooter effects can be added to the web shooting hands, enabling you to connect whichever web of Spider-Man you choose, and both the tangled web and the eye-shaped web effects can be grasped tightly in this included pair of gripping hands. The fabric mask can be displayed with the unmasked portrait, either on the base or held loosely in one of the included hands. The Lizard Diorama base is sold separately, enabling collectors to pair it with any figure in their Spider-Man family. The base features the giant-sized alter ego of the infamous Dr. Kurt Connors erupting from the ground. Si no quiero entender mal, la base es opcional. Tú puedes comprar el Spider-Man solo, ¿vale? Y luego comprarías el componente de la base, que lleva su acoplamiento adecuado para poner el eje de sujeción regulable, ¿vale? Y totalmente flexible, para situar tu display y estatua o figura a tu gusto. Me parece todo un acierto, de verdad. Me gusta mucho. Es un plus totalmente añadido y acertado. And they'll also allow the arms to raise laterally more than 90 degrees. The arms will also raise to the front a full 180 degrees and more than 90 degrees to the back. Double jointed elbows provide more than 90 degrees of flex and a pivot joint above the Por lo que estoy viendo, justamente hay que felicitar de que ante toda esta posibilidad de movimientos que tiene el Hot Toys y lo que es el body que lleva debajo, el traje se mueve con bastante soltura sin crear arrugas que sean una rareza visual, ¿vale? Así que, oye, yo aplaudo, me parece muy bien. Y que conste, no soy ningún entendido en Hot Toys. Mira qué bien. Articulated ankles will allow the feet to rotate, as well as extend in all directions. Muy bueno. Me parece muy bonito. SideShow's first look at the Hot Toys Amazing Spider-Man 6-scale figure from the Amazing Spider-Man 2 and the Hot Toys Lizard Diorama base from Spider-Man No Way Home. Wow. For more information about this figure or about the diorama base, follow the link below. Thanks for watching our video, and as always, don't forget to let your geek sideshow. Y bueno, vamos a ver uno más porque nos queda
escaso 2 minutos. Así que nos vamos a por este precioso vídeo de SideShow. Down at SideShow's headquarters for SideShow Con. Amy, you guys have a lot going on this week. Yes, I wanted to, and congratulations on a big event. I know there's a lot of work putting this on. Mucho ojo, behind the scenes from the art team, sculpting. Qué bella presentación. Wow. Señores y señoras, esta es la Zatanna de Guillermo Barbiero. Because you have some wonderful DC characters. Yes, we've got so many exciting pieces. Fans may recognize some of these, but this is some of the first time that these ones are being shown at a convention. And we are so excited to not have the plexiglass so we can show their full glory. Let's start with the Batman premium format figure. So this is, of course, from the Batman film. Now, this was an intensive labor of love. We worked extremely closely with the WB team to ensure high fidelity accuracy to both the bat cycle Desde KryptonianS KollectorS, we've got a full degree of KollectorS. Desde KryptonianS queremos felicitar a Guillermo Barbiero por el gran trabajo que está haciendo con la casa Twitter Hill, en la cual ha cogido totalmente las riendas, haciendo una gama de piezas de la Liga de la Justicia, personajes de DC, a una escala 1:6, de una calidad suprema exquisita. Guillermo Barbiero, todo nuestro cariño y felicitarte por ello. Aparte de esta encantadora Zatanna y tu aportación, que no ha sido poca, en la familia de SideShow. For the character and then for the collector to really have a storytelling element and, like you said, really show a lot of that costume. We've got a nice degree of the torque in his waist to really show all of those elements. And again, working closely with WB, we want to make sure that we emphasize their handiwork in this quarter scale version. And then we've got, all the bike element details. So there are those kind of engines and engineering elements. And it does have a light up feature on the headlight and the tail lights as well. So fans can get a little bit of that going in their collection. And yeah, so this is just kind of a moment that's full of kinetic energy, so much potential. You can feel him getting ready to either step on or off and kind of imagine that storytelling. And then there is a mixed media element to this. The cape, of course. Yes. Yeah. So this cape has a really cool design because there are two different fabrics. Sleek black exterior, and then we've got the kind of more silken interior that has some of that weathering. You can see some of the spatter from maybe driving around the rain-soaked Gotham City streets. And there is wiring in the hem for that, so collectors can pose that dramatically to, again, enhance that storytelling and really add to that moment that we've captured here. It feels like he's just stopped and the wind is still catching the cape a little bit. And even, a character, the cinematography would love of the Batman, love what the team did there. So much of it shrouded in darkness. Yes. Here, it's a statue where even in pretty even light, it looks great. Yes, and we wanted to make sure, again, in those details, when you can pull it out of a movie scene and have it in your shelf, you get to capture all of those little bits and bobs that you didn't have a chance to see, to pause and go frame by frame in the film. And then, of course, I'd be remiss if I didn't mention that likeness, because we worked to make sure, you can tell a Batman by his chin, his jaw, the cowl especially, and so we really worked to capture this new evolution of the Batman. Están resaltando el gran trabajo que hay en el carácter del personaje, esculpido, y el nuevo cambio que ofrece el personaje. Estamos hablando del Batman de Pattinson, ¿vale? Y me parece una pieza muy acertada. Y a todo aquel amante de una figura, una estatua que identifique al actor o a la película, yo creo que es muy acertado el rostro de Pattinson que vemos desde debajo de la máscara a su mentón y barbilla. Así que yo le doy muy buena nota. Y bueno, Pingüino, ya hemos hablado de ella. Pingüino es una belleza, una belleza. Un equilibrio total entre personaje y peana. But again, keeping those iconic elements like the umbrella, the top hat, the monocle, and of course,
his What a legion of base! penguins. Oh, you have penguins above the water, penguins swimming below the water. You have very cleverly, I think. Está muy sorprendido por la parte Yes, inferior de Translucency. la peana, del Yes, you can agua even see where his residual, leg disappears on the donde top los of the sculpt. pingüinos It is están invisible. nadando boca And the arriba, painters did a special ¿vale? job to Y make es un sure gran that the detalle, lighting lo and cual the paint pudimos job, ver not y only we've analizar got the, ayer. the semi-translucent that does catch its own light, but the change in the paint variation and the values under the water, there are more of those blue and green tones as opposed to above the surface. Wow! And even though it's mixed media, you have fabric for his coat here. Yes. The sculpt, all the bends and folds, the way it's painted, looks like it could be fabric as well. Yes. That is such a cool texture. Está resaltando Yes, mucho so el we are gonna equilibrio try que to hay add some of that entre la distress parte and we esculpida really want to make y sure la that the parte costume and the textil character are in que conversation forma with their los environment. And complementos so this isn't just a fresh coat que that he's visten wearing. He's in the Gotham City sewers. This a is Pingüino. worn and pilled a little bit. We've got that faux fur element that really has the same amount of distress that, say, his gloves do or the rest of his costume, that layered sculpt. So we wanted to make sure that it really felt like he was living in his environment. He's got a little blood on his gloves. It's messy business Yes, in Gotham City. His penguins even have some of that battle damage to them as well. Really just capturing a more seedy side of Gotham as opposed to some people may conjure up a more cartoonish image of the penguin, but this is a villain who is not to be trifled with. Yeah, I've noticed you guys are using more of that translucency in the statues now. It really captures light nicely so that fans, if they have a dedicated lighting setup, will have an extra element of that in their collection. But if not, it still adds the effect of water or flames for characters that have flames on their base and such like that. Tell me about Wonder Woman behind Penguin. Bueno, Yes, so this is our new una Wonder Woman belleza, premium format figure. This una is Wonder Woman estatua saving the day as she a is tener heroically muy stopping a en bank cuenta. vault Nos ha robbery. sorprendido One of the great a elements todos of los this, you see, we've kryptonianos got that de una kind of manera melted metal muy texture in grata. there, as well with Es the una paint job and pieza paint, de nota from muy the alta, paint. We've got ¿vale? those dynamic bursts Yo le of energy as doy she's un stopping 9 bullets tranquilamente. with her bracelet. Dinamismo, This is kind of an pose, idealized, modernized esculpido, Wonder Woman, not from one equilibrio specific entre comic book reference su we made cintura, to, tono again, capture muscular, those iconic elements of her design, la really belleza de su creating a piel, modern representation of Wonder Woman for me fans parece and muy a very muy action-based acertada. pose. Totally. ¿Vale? Love the Muy gauntlets, love acertada, her boots. muy bella. Of course, the skirt there. You have elements of Wonder Woman's costume has changed so much. Deciros, como ayer comentamos, que Warner hizo hincapié a que la falda fuese un poquito más larga por temas de política de feminismo y estas cosas, ¿vale? Pero queda preciosa. Y bueno, esto es una verdadera maravilla. El equilibrio absoluto entre lo que es una cornisa como peana y el personaje. Maravilloso. Maravilloso. So this is an antiquated Batman. You can see that his tech may look similar to how it does in the future, but there's those antiquated elements. He's got the interesting straps on his boots, the really handmade, homespun bat costume, as well as he tries to find the man who framed him for murder. I mean, it's all in the cape and cowl, how it's a cloak, not really a traditional cape in the modernized Batman. Instead of batarangs, you got daggers, and even the way the costume, I see buckles, the way it's cinched on him. Yes. That's so cool. So in the sculpt, there are those elements that really call out the pseudo leather construction, really capturing that in the sculpture detail. But then we've got this faux leather-like version of the cloak as well. Han sido muy inteligentes, a mi entender, como dijimos ayer, en utilizar como base un tejado de lo que sería la parte superior de una vivienda inglesa, donde coincide con el semitejado de guardilla. Entonces, por escala, ese pico de tejado de guardilla, que siempre es más pequeñito, ¿vale? Con su ojo de buey ventanal, ¿vale? Queda muy bien porque puedes poner todo el tejado entero a escala y se funde perfectamente con la estatua. ¿Vale? Este Batman de la película. Buenas, Rubén, bienvenido, encantado de que estés en este caso con nosotros, conmigo, te lo agradezco, espero que disfrutes. Recordaros que es el Batman de la película de animación e historia donde nos introducen a Batman
en la época londinense, de la época del Destripador, ¿vale? Y bueno, todo el ambiente, pues ya sabéis cómo es. Es tiro de caballo, carruaje y de una vestimenta totalmente de la época. Resaltar la capa con doble vuelo superior. Exactamente, sí señor. Señor Rubén, agradezco tus palabras. Es muy guapo con el gabán. Sí, sí. Sí, sí, Rubén. Te invito, como siempre hacemos, si eres un poco tímido o lo que sea, pero tienes el enlace que ahora mismo lo puedes ver en el chat, y si quieres participar dentro del directo y opinar, te quitas la vergüenza y eres más que bienvenido. Y seguro que pasamos un buen rato. Pero eso lo decides tú y cualquier invitado que quiera entrar. ¿Vale? Así que tú y yo soy testigo. Nick Furia, no estás en condiciones de librar esta... Y bueno, vamos a ver. All the time. Yes, and we have so many different formats, so many different manufacturers we've partnered with to distribute, so you can really find all of your favorite characters here in one place, because we want to connect you with the characters and the worlds that you love. Now, SideShow Con has been going on all week long, but if you're just tuning in again, you haven't missed any of the fun. We've got lots of stuff going on. And let's bueno, pues ya vemos cómo han empezado. Han empezado nuevamente con las ofertitas y tal. Including pieces like the Daniel Arsham collection. This is our crystallized relics, taking you through an incredible series with him, kind of exploring an atypical future relic style. We've had new premium format reveals as well, including the Ghost Rider premium format coming soon to SideShow's website. And we got to see the entire team of the Guardians of the Galaxy finally now in their comic accurate suits from Hot Toys. We saw a lot of Hot Toys reveals this week. We also got to see some cult classics from Premium Collectibles Studio. These are 2 of the 4 Ghostbusters. You can see all of those incredible accessories and effects that they come with. Fully detailed Proton packs. It's pretty awesome. Y volvemos a hacer un repaso a esas piezas 1-4 que adelantan seguramente para los grandes amantes de Ghostbusters poder tener los personajes cinematográficos a escala 1-4 e incluso 1-3. Ya veis la calidad. Yo creo que es todo un acierto digno de aquel que le guste mucho hacer un gran esfuerzo y sacrificio para poderlas tener consigo y disfrutarlas. We've got prints and statues of Vox Machina and Mighty Nine, and we've even got art prints of Bell's Hells. So we're all the way up through last night's episode of Critical Role. If you tuned in live. Well, we know you two did. Yes, I did. Because it is Thursday, and you celebrate, and we're celebrating all week. Yes. Now here on Friday. Wow, is it gone this fast? It has, but you know what? Let's tell everybody how a day at SideShow Con goes, because again, this day isn't even half over. We started today at our 9 a.m. morning show. Vuelven a recalcar el tema del enlace, de las horas donde están abiertas y se abren las ofertas de poder comprar una pieza y ya con un descuento añadido una segunda pieza incluso al 50%. Solo entrando en el enlace que os dejan ahí en el InfoVisit. Así que mientras hablan de esto, le doy protagonismo un poquito a esto. These were, unpainted, but this is an art piece. Yes, so this is the debut of SideShow's collaboration with Daniel Arsham, who is a contemporary fine artist who really excels in the space of creating future relics. He loves to play with pop culture and the timelessness of iconic characters and things, but imagining
from an atypical time period, maybe 10,000 Totalmente years un in the giro future, where they've been overcome by the en natural erosion of time. darle And the debut mucha piece in that exclusividad collection is our C-3PO crystallized a relic 3 statue, personajes, but you are e also getting a incluso una first peek escena of our R2-D2 quizás de and las Han más Solo and míticas carbonite de pieces la within serie our Star show. Wars, And these are como es officially licensed Han by Solo Lucasfilm. What it's so en la cool, this criogénesis, is his aesthetic, where it's a stark color, en la but carbonita. the weathering isn't in paint, the weathering is in sculpture. Yes. So it's not looking at grime buildup, it's not like, it's all looking at how something like an R2-D2 or an astromech has pieces that are broken off with crystals growing inside. Yes. So these are cast and scaled down versions of one-to-one recreations that he has done in his actual studio. He has a proprietary pattern of these crystallized pieces, and in those one-to-one scale, incredible contemporary art pieces, he does place crystals and precious materials. But we wanted the collectors to be able to bring home this unique vision of the Star Wars world for themselves. So we have these scaled down versions that do recreate the crystallized patterns in the cast material here. And they are in that beautiful white to really almost emphasize like a bone-like, or again, relic, archaic piece of history from maybe far in the future, even though we recognize it as the pop culture of the moment. And they're on these beautiful, slightly like blue off-white bases to, again, emphasize the stark contrast of these pieces. But all of the decay and the erosion, it's not random. He's very purposefully placing these throughout and, you know, creating depth into the elements. And again, just really imagining what would it look like if these were left for thousands upon thousands of years. I can absolutely see the intentionality in that decay, because it's not just in the front, it's all the way around in different levels of depth. It's so deep in some points where there's a lot of actual surface detail. Yes, you inside. can almost see into the dome, you know, of R2-D2. And again, the cast and his designs here have also captured those signature details of all the pieces, so you can still see the recognizable iconic elements of Han Solo and carbonite, or all of C-3PO's little diodes and all the wires in his torso, or again, those signature parts of the astromech for R2-D2. But again, just giving fans a totally new perspective on something that they think they may already Tenéis el be chat familiar with, but really para sumaros a mythologizing comentar lo pop que culture queráis. at this moment. Cualquier SideShow opinión, always been looking out for crítica, to work with, in aportar lo que established lines, queráis. in developing new lines. You guys Yes. have wonderful partners who do their own signature pieces. What are some of the things that you're most excited about that you're showing off at SideShow? Oh my gosh. I mean, we've had so many amazing reveals all throughout the week, and people can check those out on our website. But I know we've got some incredible half-scale Lord of the Rings from Infinity Studios coming up. That's amazing because, again, characters in different scales. There's a half-scale Gimli who, you know, is shorter by stature. We've got those Hot Toys and Sideshow pieces. We've got some Masters of the Universe from Tweeterhead, so fans of the retro cartoons. We've got that going on, and then some more DC Comics and anime collectibles from our friends at Prime One, plus many, many more that I won't be able to mention here, but people will be able to see on our shows throughout the whole week. Absolutely. And thank you so much for welcoming me into this gallery space where we're once again so lucky not to have to deal with reflections and the acrylic and to see these wonderful Ojo, señores. prototypes up close. Thank Ojo, you so much, Amy. ojo. So good to see you again. Thank you. Hey guys, Adam Savage from Tested here. If you've ever seen the 6-inch ruler in inches and centimeters on my forearm and wanted one of your own, but you didn't want it to be permanent, well, today's your lucky day. You can now buy temporary tattoos of my measuring stick, my measuring forearm. Bueno, vamos a ver qué es lo que se cuece en el SideShow número 4. Siguen con la promoción, de venta, en este caso de Miss Marvel. Así que vamos a ver si podemos ver otra cosita atractiva de SideShow KollectorS de esto que nos han ofrecido en estos días. Venga, vamos a ello, chicos. Vamos a ello. Venga, por aquí una cosita atractiva.
¡Wow! Increíble, increíble el tema de KryptonianS KollectorS, lo que van a ejecutar con esta variante amazónica, ¿vale? Donde llevan con pequeños detalles en el pecho y toda la escultura blanca, todo típico a lo griego, ¿vale? Y por aquí, pues, otra pedazo de belleza, este busto de Batman. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver cómo va la SideShow. Pues justamente, ahí lo tenéis. En primer plano, expuesto físicamente, lo hemos pillado justito, justito. Tras la promo tan extensa de Miss Marvel Hot Toys, acaban de empezar con este busto de Batman, Shadow Batman. Metallic print. Yes. And it's beautiful, but to see it in 3D now, that's kind of a companion piece for me now. Yes, there is an exclusive convention exclusive variant of the original print done in a brushed aluminum format. So not just our HD aluminum, but this is a brushed aluminum material, which we've only done for a few art prints. Preciosos los detalles, simulando la forja de metal, ¿vale? Estamos hablando de la forja del metal de principio de siglo, ¿vale? Tirando de la típica forja clásica, ¿vale? Ciudad de las sombras de Batman se denomina este busto. Yo diría que es escala 1-2, ¿vale? No puedo asegurarlo, pero yo diría que es escala 1-2. Verdaderamente estoy muy asombrado con todo el texturizado añadido que rodea todo lo que es el contorno físico de la obra. ¿Vale? Hay cientos de ramificaciones de forja de metal ahí introducida. Qué bonito, muy bonito. Y aquí tenéis esta maravilla, KryptonianS Entertainment, ¿vale? Los campeones de la ciudad de Gotham. La príncipe de Krypton, ¿vale? Y me parece precioso, ¿vale? Utilizar los dos detalles o los detalles más emblemáticos de cada personaje en metal y el resto en lo que es escultura blanca, como sería la escultura clásica griega. Muy bonito, sí señor. Muy lindo. Y bueno, volvemos. Esto para poner un par en la entrada del chalet. Sí, la verdad es que el busto de la sombra de la ciudad de Batman sirve como para poner en la entrada del chalet dos pilares de exposición y poner cada busto uno a cada lado, ¿no? Antes de llegar al picaporte y tocar a la puerta. En plan mansión Bruce Wayne. Rubén, voy mal encaminado con la semejanza. Is that it's slightly matte and then slightly gloss. So again, when you talked about those variants, you're seeing those glossy elements in the wings, in the outfit, in the boots, but then we get into that matte texture
to the stockings with the bats on those, Yes. which was another really cool idea. Yeah, and I love also the texture on the inside and outside of her wings is different. So we've got that outside that's almost like a leathery, scaly, and then on the inside there's that veiny Están texture. tanto again, él to como, really como give it ella that muy sense of sorprendidos creepiness, 'cause, you know, por la Darkstalkers does textura have a lot of, de las kind of alas, horror elements to it. ¿vale? It's beautiful and Y de cutesy todo as lo que some es of the characters are. And we've el, got that nice, I la love this composición kind de of la figura, pero sobre pastel todo colored base as well that really se han allows sorprendido the mucho con el saturation of her costume texturizado to de pop. las alas And the endemoniadas que movement of lleva, the hair, and again, que all lleva the el paint. We personaje. talked about that paint. This is Me where it parece muy really bonita, counts, ¿eh? seeing all the different variations in that color there. This is a really fun piece. And as you said, it's a variant. That's a lot of fun. Yes, so En that esa variant will be línea coming soon to our website. You can RSVP to be notified at that anime, en side.show/Darkstalkers. esa Lots línea of fun. I love the Kotobukiya figure line. ligeramente, They've got a lot of their superhero representations, but as you can see, they've ¿cómo done, se dice? you know, Sensual, video game ¿vale? characters, and they've Esa also done movie sensualidad characters. Now, que we're gonna take suelen it to something transmitir that's a las little figuras less cutesy, femeninas but de still in anime. the realm of horror. So prepare yourselves for a shock. We've got an upcoming reveal for a new SideShow product that we can't wait to share. Gracias por las 5, 6, 7 personas que estáis en directo acompañándome. Se agradece mucho. Y bueno, ojito, ojito. Una de nuestras películas favoritas de los años 90, ¿vale? De vampiros. Hey guys, we are back here with SideShow's David 6-scale figure from The Lost Boys, and that video was fabulous, but really unappetizing. Well, I don't know. It's just noodles. They're just noodles. And speaking of just Esta noodles, fue we want to show una you de las some primeras of the películas things that come with icono, this figure. Right over protagonizada here, por chicos jóvenes. Si no me equivoco, el director es James Craven, ¿vale? Si no me equivoco, si me equivoco, por favor, corregirme. Pero creo que el director es Craven. Takeout containers there as well. Yes, and I believe he will come with swap out hands, including chopstick holding hands. We don't have everything here on display, but you guys are getting the first look at this amazing prototype. Let's take a look at David himself. This is from SideShow's 6-scale figure line, so you can see all of the beautiful cut and sew. But you know, we have our roots in horror here at SideShow, and the team here was so excited to be able to realize this figure and to make kind of the ultimate version of David. So we're going to get a lot of those accessories, as we mentioned, but we've got, of course, that incredible... Me parece muy acertado el parecido al hijo de Sutherland. Uno de sus primeros papeles en sus inicios. A little known fact here is that when this film came out, that was what my hair looked like. Absolutely. This is absolutely true. For any of you watching who knew my teen years and knew when this film came out, I'm sure I took you to see it. This is the way it looked. Did they base it on you? Was it a true story? No, I kind of based my look on the movie, and now I get to have it in my home. It's like having hair all over again. But so much going on with that outfit. Of course, there's that leather coat under it, and then that long coat. So many different materials being used in this. Leather pants all the way down to those boots with the spurs. Yes, all of the leather elements are faux leather materials, and we do also have all those little metals adorning his jacket. There's lots of great layers to this costume, and it's fully articulated, so the costume is made with the posing in mind. But not only that, as you got to see in that video, we've got a variety of accessories that'll allow you to pose this in really unique ways, including those bare feet for hanging upside down. Exactly. Now, of course, I was talking about the boots earlier, and you see he has the vampire hands here. He's going to have swap out hands wearing those leather gloves, as Amy talked about, ones for holding the chopsticks. He's going to have swap out vampire feet. And which are really, they're really disgusting. I've seen them up close. They've got those little nails. Okay, perhaps a pedicure is needed, but other than that, they're amazing fine. detail, but like someone had to work on that very, very closely.
That was a lot of time somebody had to spend making vampire feet. Vale. Again, one of the things that the team also Se me ha ido el santo al cielo, ¿vale? El director, ¿vale? El director no es creíble, ¿vale? Fue el grandioso John Carpenter, ¿vale? John Carpenter fue el que dirigió en los 80, 83 películas tan icónicas como esta. With the bar across it and the feet, so you'll put the feet figure can hang in there. Me he confundido. Put the figure and connect it on there, so you can have that hanging upside down look. And I don't know who on the team said, "Hey, let's try and do that," because I would have said nope. Hey, but they did, and wow, which means I am going to pre-register and I'm going to hit quantity 2 because I will not be able to decide. One to rock, one to stock. I mean, they are always pushing the limits of what is possible with these figures and to get an effect like that. And then one of my favorite details that we got to see in the video with that effect is that the costuming hangs loose and then is subject to gravity. You know, a lot of characters, the costume is meant to be worn upright, but in this instance, you will have that opportunity to have a little bit of that gravity styling the costume with the upside down hanging, because I mean, this guy doesn't care. He's here to party all night and sleep never. It's absolutely fantastic. I cannot wait to sail off in the night with this guy here. So if you want to join the club too, you can go to side.show/David, RSVP to be notified when that goes up for pre-order. And we're getting some requests in the chat to show those 3 different takeout boxes. I said it's just noodles. We're going to get a close-up. We're going to zoom in right now to these containers. Not only are there 3, but they're 3 distinctive, different. Those are really detailed. Noodles. Isn't that incredible? Now, I know I'm going to pre-order. I already told you that. I also know the night that this arrives, I will watch the movie and I will call my local Chinese takeout and I will be eating noodles while I pose my 6-scale figure. Perfect. That's how I party. That's how you got to do it. I mean, oh my God, I've never had a ritual for the night, you know, the figure arrives. It's usually straight out of the box for me, but this is a really special one. And we hope that you guys get that full experience with this piece too. Exactly. Now we're going to switch from 3-dimensional art to 2-dimensional art that you can, well, we talked about hang on the wall. And this is some of the upcoming art prints from our SideShow Fine Art Studio. Muy buena figura de jóvenes ocultos. Gotham City Shadow, Batman, the variant art print, now available in brushed aluminum. Necro 13 renders the menacing scowl of the Dark Knight with hyper-detailed Gothic architecture shaping his suit. From the statuesque guardian angels framing the portrait to the ever-climbing spires forming his cowl. A stained glass window is cut to the design of the bat symbol as flying bats glide up on either side of the portrait in the empty spaces between the buildings. Each print comes professionally finished in a matte black wood floating frame with wire hanger ready for display. Bring Gotham City to your home when you add the variant art print by Necro 13 to your own personal Batcave. Created alongside SideShow's Wolverine Ronin premium format figure, SideShow is excited to share the Wolverine Ronin fine art print by Philippe Massaferra. Crossed blades mark the site of battle for Wolverine, the swordsman who cannot and will not die. Inspired by the character's rich past and an alternate Marvel universe set in feudal Japan, this action-packed illustration shows the wandering warrior in a moment of pause before conflict. Logan is surrounded by shadowy warriors, each seeking to defeat. Me parece un art print muy digno de acompañar al Wolverine Samurai o Ronin de Martín Canale, ¿vale? Ligeramente no sin ponerlo totalmente detrás de él para no eclipsar ni la estatua ni el art print. Pero como componente adicional me parece un art print fantástico que casa perfectamente con el Wolverine Ronin, nuestro querido Martín Canale. This print is now available in a high-NG clay format for fans. Each print is hand-signed by J. Scott Campbell himself and features a SideShow seal of authenticity as part of this limited edition of only 150 pieces. Assemble the action for yourself and bring home the Avengers by artist J. Scott Campbell. From SideShow and Alex Ross Art comes the X-Men 60th Anniversary Tribute Fine Art Lithograph.
This exciting and oversized print pays homage to the 1991 relaunch of the X-Men, written by Chris Claremont and drawn by Jim Lee and Scott Williams. Based on a series of 4 connecting comic book covers, the illustration features 13 characters in all, as Professor Xavier and his top students take on the villainous Magneto. The X-Men's 60th anniversary tribute includes fan-favorite heroes like Storm, Rogue, Gambit, Wolverine, Cyclops, and more, all leaping into action using their incredible mutant powers. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? X-Men, Power Ross, bien pagado está esta belleza especialmente de mi artista preferido. Wow, una belleza. Y seguimos con las promociones. We got to see that Batman Necro 13 piece as well. And now we're going to look at a superhero fan favorite in a totally different way. We've got this amazing piece, our first collaboration with artist Mimi Yoon, and this is her own design. This is the Hype Girl Wonder Woman designer collection. Y esta nueva pieza, una nueva visión de Wonder Woman. And what better way to show that than with a fit totally inspired by Wonder Woman. Rizando el rizo como siempre, buscando cosas nuevas. I believe it's already there at side.show/hypegirl. Y bueno, and she is strictly limited to an edition size of only 300 pieces. Piezas al gusto, muy exclusivo de coleccionistas que buscan algo muy innovador y que te guste, sobre todo que te guste. ¿Vale? Is I'm noticing here on her tube sock is these little dots of yellow paint. And then you look at the spray can in her hand and realize that's her testing the can before she does her really cool tagging. She's making sure that the nozzle is working. I think that's spectacularly fun. There are so many great storytelling details in this piece, and it was such an awesome collaboration with Mimi Yoon. She created an original 2-dimensional version of this. She created bueno, supongo que la figura se llamaría Wonder Woman grafitera. Excuse me. And yeah, she loves focusing on subjects of like female characters, kind of blending imagery and letting the audience interpret it how they want. But she's really invested. Prácticamente lo que lleva, porque no le han puesto el aspa, pero se podría decir que lleva unas Jordan. This does have a custom designed outfit, not only the Wonder Woman inside the sculpt, but there is that amazing puffer jacket. Yeah. Look at that. That is fabric piece. And it not only does it really shine, but to scale down, and that's always an incredible thing, to be able to scale down, that it has, look at the tiny little stitching in there, and just how it pops the light on that is absolutely wonderful. But that's not the only cloth element. No, right? There is a faux leather strap on the purse, which is removable from the figure, and you can see she's even got, a couple of accessories. She's got another can of spray paint and a little nod to another DC classic. I'm curious. Están exaltando la cantidad de detalles y componentes que forman la pieza, como el bolso, la cremallera de la chaqueta, cómo está hecha la chaqueta, incluso ese Batman llavero que lleva colgado, por así decirlo, en el bolso, al lado de la cantimplora. Stepping onto your shelves, stepping out of the show here revealed today. Again, a limited edition of only 300 pieces. And, the content team here at SideShow had the privilege of sitting down with Mimi Yoon and having an extended interview that you can read all about in the blog. You can meet her a little bit more as an artist and then really find out her inspirations behind this piece. Some of the challenges, between translating 2D and 3D. So that is an awesome written interview that you can check out after this show, because I want to make sure you guys stay here for all of the reveals. But again, dropping this today, so excited to have this, and hopefully you can catch her and get her fit and her whole deal in your collection as well. Well, next up is some more 3-dimensional. Denis, muchas gracias. 3/6 scale, and this is by our partners at 3. Escala 1/6. Take a look at what they've got coming up. Y bueno, señores, 3-0. Escala 1/6. Precioso Bumblebee, de justamente la película Bumblebee, y sus enemigos y
acompañantes en esta película que nos sorprendió a muchos, algunos para bien y otros para mal. Personalmente, yo la disfruto muchísimo. Este es el Bumblebee que vemos en el flashback a la Segunda Guerra Mundial, donde explican que Bumblebee estuvo implicado o lleva implicado entre los seres humanos y ha participado en numerosos encuentros de la historia y batallas, adquiriendo diferentes formas. Me gusta mucho esa película. A gustos, colores. Thranduil. Nos vamos al anime. Sexta escala, Yuri Itadori. Preciosa, la resina translúcida sobre sus manos creando la magia. Muy bonito el set, el display. Tener las 4 piezas, si es un amante de esta saga, me parece todo un acierto, ¿vale? El equilibrio de que vayan todos vestidos siguiendo una línea como equipo. Y ojo, señores, vaya primicia de la película de Flash. Ahí tenemos las máscaras de Flash de futuro, presente o pasado, y la de Keaton. Ojo, vaya sorpresa, a escala 1, como un side bus, la máscara de los 3 personajes que a muchos les ha hecho disfrutar y a otros no tanto. Que por cierto acabo de ver la película ahora y tengo muy fresco lo que es la textura del traje del Barry Allen del presente, que viaja al pasado y lo estropea todo. Y la textura la veo muy pero que muy acertada a lo que he visto hace una horita escasa. He decides to kind of trick out and custom one of Batman's cowls, and that's featured right over there, and that's just a fun look. They've done such an amazing job capturing that detail, because you really do have the hastily sawed off ears here. We've got that. Bueno, Rubén, es una pregunta en la cual las sensaciones de cada uno y gustos pueden ser muy distantes. A mí me ha gustado. No fui al cine a verla, pero me ha entretenido mucho. Tiene sus momentos discutibles, pero es una película entretenida. ¿Vale? Nota, para mí, un 7 peladito, pero es entretenida. Y si aman los superhéroes, te vas a llevar gratas sorpresas de nostalgia. Builds up and creates this incredible light effect, and that is going to be throughout the cowl as well. Yes, now these trio of pieces are not recommended for wearing, but they do have incredible matching display bases. You can display together in a collection or separately, and I do love the way that the stand is designed so that you've got on that one you kind of have the mouth of the cowl is open, and you've got all of these details here, and then this is kind of like a Batman armory setup. And we've seen in the past at SideShow cons and conventions past, Pure Arts really excels at these mask designs, these cowls, these life-size recreations of various art masks, and so this is such a fun trio to have. Yo creo que la máscara de Keaton, de Batman Keaton, va a haber mucha demanda, porque ya hace muchos años que es una pieza que mucha gente, por nostalgia, por amor al personaje, al actor, se ha buscado siempre. Hay mucha gente que la tuvo en su día, que la tiene, mucha gente que se quedó sin ella, y creo que puede ser una pieza que, según precio, mucha gente va a hacer el esfuerzo por tenerla, ¿vale? Hay mucho amante del Batman Keaton de Tim Burton. Y bueno,
nuevamente vemos este bellezón, ¿vale? Que la tirada va a ser de, ojo, 500 unidades, lo cual lo hace, aparte de ya ser un bellezón, la va a convertir en una pieza muy exclusiva y hay que estar muy al tanto para poderla tener, ¿vale? Así que a espabilar todo aquel que la desee. New collaborations with artists that SideShow has had the privilege of working with, or brand new collaborations, new scales and formats, and some new movie licenses. Now, we're going to start moving things into our deals portion of the show, but before we do, I love the DC theme we've had running here for a little bit. Let's keep it going with a giveaway. Bam! Okay, this is from, let's take a look at that. I love the bright colors. This is from the Urban Aztec line, and the collaborations have been spectacular. Each one just is so unique and so different. And this is one of those unique ones that kind of has that classic color of the black and yellow, little hints of red in there as well. Yes, indeed. Let's get people entering for this piece while we tell them a little bit more about it. You're going to be in the social chats and use hashtag UrbanAztec space. Sí, es amante de Batman, de estos coleccionistas que tienen de todo de Batman, de todo, desde una pieza de Lego, un Funko Pop, cualquier coleccionable que haga honor al alado, al murciélago alado. Pues bueno, es otro coleccionable más a añadir a tu exposición y decir, es que lo tengo todo de Batman. Para mí toda una rareza en diseño, realmente ni comprendo el concepto de por qué hacer esto, pero está para mí entre ver un Lego really just bringing so much culture and really giving a new and unique take to that. Tiene pinta de ser pues un coleccionable para poder colgar en la pared a modo de gárgola y emblema de Batman, en modo monstruo, ¿no? Por así decir, digo yo. Está por determinar, Rubén. Yo creo que Pingüino, que si está Denis por el chat no lo puede aclarar, pero creo que Pingüino tendrá un número de unidades quizás más larga que Poison Ivy. Pero si está por el chat Denis, que está trabajando, no lo puede aclarar. Pero estoy por decirte que también es una pieza bastante exclusiva en cantidad de unidades. We've got some limited deals, which are a limited quantity for a fabulous discount on pieces from SideShow that are in stock now. You could have that shipping right to you. No obstante, Rubén, dentro de muy poco, estando un poquito alerta o suscribiéndote a la Newcastle de SideShow para las novedades, puedes recibir un email o entrar asiduamente para en cuanto, o sea, por las redes sociales como Instagram, Facebook, se corre la voz y anuncian la apertura de pre-order con una primera imagen y fecha y podrás saber los números de unidades que habrá en cada tirada de la serie o de haber solo una tirada de serie. Based on whatever we could find in the warehouse. Exactly. Well, speaking of popping up, has a name for the winner popped up yet? I believe so. Congratulations to Stephen North. You are taking home the Urban Aztec Batman collectible. Thank you so much for joining us in the chats and interacting, because you now get to bring home a piece of SideshowCon for yourself. And remember, for those of you who didn't win, there is that limited edition stone color variant that is a SideshowCon exclusive that is still on our website that you can check out. Now, do we want to jump into, we mentioned the mix and match earlier as well. Exactly. We're going to have that coming back up, and I'm going to be back in a few minutes to tell you about it. I think you and I will take a moment to stretch. Why don't we let them see a video of a life-size piece available at SideShow? Let's take a quick look and get ready for those deals. SideShow presents The Mandalorian.
Tuvimos el gran honor de verlo ayer en alguna fotito que pudimos ver y ojito al Mandalorian. Nuevamente, al igual que el otro busto que presentaron, la parte, que es lo bonito para mí de un busto, que la parte posterior no sea un corte recto, sino que lleve sus complementos, el arma y la espalda creada, y no solo como se hacía antes con un corte recto. Eso es un plus. Y bueno, señores, aquí tenéis una de los griales, una de las piezas que son dignas de tener, donde ofrecen la oferta. Estamos viendo Lobo de Martín Canale Premium Format, ¿vale? Una pieza exquisita, exquisita, exquisita. Increíble. Es una pieza exquisita. Si os hablo con franqueza, por espacio, esta estatua no está en mi colección. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estoy ya tan sumamente limitado que aunque él se sumaría perfectamente a esa línea de villano antihéroe de toda la Liga de la Justicia que compone mi colección, quedaría fantástica, pero no tengo sitio. No tengo ya más sitio. Estoy a 2 estatuas de que no quepa ni un alfiler o de malponer las cosas. Qué pena, ¿verdad? Pero feliz de tener lo que uno tiene. Pero esto es una obra de arte. Desde aquí, felicidades, Martín. Nuevamente, en su momento, hiciste una verdadera obra maestra y una lectura del personaje gamberra, muy buena, muy buena. And then that's not all. This piece has mixed media element that is metal for the hanging chain and that hook that is on his arm there. So you can see that going on. Now, you can see el recompensas espacial de todas las galaxias, archienemigo de muchos enfrentamientos y malos chistes con Superman. Free US shipping eligible. That gets you this bad boy for $515 USD. 23 inches tall, 20 inches tall, 23 inches wide. So you're really going to want to make sure you have enough space for this thing in your collection because he is an absolute. Qué pena, ¿no? Estas promociones que está haciendo SideShow en este proyecto de marketing que solo la periferia, ¿no? de Estados Unidos, América, te sea verdaderamente factible, ¿no? Te la pides, te ahorras casi 300 euros, ¿vale? Y tienes una estatua que vale $800 por $515. Qué pena. El chiste es qué pena, ¿no? Ser español o qué pena vivir en España y no vivir en Estados Unidos. Ay, no nos conformamos con nada, ¿eh? And what that means is this is one of those warehouse finds, the very rare and the long sold out items where there's only, say, one of them. But this next figure has such a magnetic personality. We have 5. Yep, 5. Let's take a look at this piece we found in the warehouse. It is Magneto, the SideShow Collectibles 6. Magneto clásico. This is the exclusive. This is the one everybody wanted to get. Now let's talk about some of the highlights of this. Escala 1/6. The unmasked portrait where he has his de Hot Toys. Levitating up. The cape itself is going to have wire to give that flight element. An entire cloth suit, allowing it to really have incredible
range of motion. Now, that suit is going to be broken. Me parece muy bella, ¿eh? Sobre todo los tres componentes, que sería el casco, parte superior precapa, los cubre, digamos, de la bota y el cinturón con los antebrazos. Me parecen tres detalles muy bonitos, muy bien trabajados sobre después lo que es la base del tejido que lleva para vestir el Hot Toys. Y bueno, ese componente me parece muy bonito. He doesn't need to. Also, when it goes back and we're going to take a look at that unhelmeted portrait. Y creo que a pesar de haber tenido por el canal varios coleccionistas de Hot Toys, a día de hoy no lo he visto en ninguna colección expuesto. No sé si es porque los entendidos en Hot Toys no la valoran como una pieza de calidad, pero yo por lo que veo, la veo muy, muy acertada. Y para mí tiene un plus. No representa a ningún actor, por lo tanto es una representación del cómic, y el rostro no tiene por qué parecerse a nadie, simplemente tener ese aspecto de un villano o alguien sin escrúpulos y que defiende lo que defiende Magneto, la libertad de los mutantes. Already with the wrist pegs in them, so you never have to worry about that. That's something that SideShow does that I cannot appreciate enough, that I never have to worry. There's that windswept hair that I love on that figure. S is really, really a fun look. And this is the X-Men guy you have to have in your collection. Again, this is that exclusive one. This was the quickly sold out and quickly gone. Go to side.show/findMagneto. Wow. Well, apparently you did find Magneto because all 5 of those have sold out. All 5 are gone. Congratulations to the 5 people that were able to add him to their collection. But we have a lot more coming up, so we're going to show this next deal with Miss Amy Chase. All right. Well, if you are on the hunt for more limited deals, because that one sold out, we've got something for you. We've got the Huntress premium format figure by SideShow. This is one of una pieza in my collection. Fantástica. This is at side.show/limited hunt. You can use the promo Huntress. La Huntress, la nueva Huntress Premium Format, que salió hace muy poquito. Ya están llegando, por supuesto, a casa de los coleccionistas. La están ofreciendo, ojo, ¿a qué precio? $468. ¿Vale? Es una bella pieza, pero yo personalmente me quedo con la Huntress anterior. She is about 20 inches tall and just a little over 17 inches wide, thanks to that bow staff that she is carrying so effortlessly. Está muy bien ejecutada. Full fabric cape design, and I love what's going on here because as we've pointed out on this show, la textura de cuerpo es prácticamente idéntica y color de piel a la que yo tengo. El traje, el tono de violeta. So we've got that glossy external purple, so you get that really nice high reflective shine. You've got the more matte inside that nicely accentuates her costume. And then there's even that faux leather white trim that matches with the sculpt design of the white elements in her costume. So that has some blue highlighting on it, but it is that faux leather-like design. It is wired for posing, so you can. Pero en este caso, el tema cazadora como héroe y tácticamente llevar gadgets y armamento, digamos que solo vemos la vara. La antigua Huntress, la anterior que salió, en los muslos, a la altura superior de las botas, lleva sus correas con armamento, bolsillos
la ballesta en la mano, la lanza en la otra mano. Entonces, para mí, es una lectura más que como esta, que es un poco sensual, mostrando su sensualidad, posando con la vara. Yo prefiero la otra porque te otorga la belleza y a la misma vez te transmite que está dispuesta a atacar, que es de lo que se trata. Yo quiero ver a la heroína demostrando su poder o su destreza o una lectura la cual recibo de esta. No me explica muy bien, pero ahí lo dejo. Birds of Prey premium format figure of the Huntress. And yes, I have Black Canary. They don't have matching bases, but they do have a lot of great storytelling elements between them. They're teammates till the end. And if you want to bring her home again, no obstante, es una bella claim pieza. that at side.show/limited hunt using the code HuntressDeal. Now, I hope somebody brings this home to their DC collection. We've had a lot of amazing DC superheroes today, but I know that Guy Klender has even more stuff to show you, so you can build teams of any caliber. So we're going to jump over and see what's what. When you find your happy place, you go there. And mine is surrounded by 6 scale figures. So bueno, vuelven a hacer como ayer, como hicieron antes de ayer y el anterior. Nos muestran prácticamente el mismo catálogo de figuras posicionadas en diferentes alturas, pero cambiando el setup, y te dicen que si te llevas 6 figuras, te sale a X precio. El primer día estaban los Avengers abajo, luego los otros allí y tal. Y bueno, un truco visual para cambiar la pantalla de nuevamente la oferta a cogerte 6 figuras. You can add up to 6 figures, and that's going to save you $400. Next great thing on this, that's free U.S. shipping as well. Free U.S. shipping in addition to those savings. Now, Amy and I have talked about points and accruing points, and if you register for the event, which you can still do today, you're going to have $5 in your account. Yep, you can use that too. All of these are going to allow you to really expand your collection. So we're going to start over here on the side with some of the new ones available from DC, from Zack Snyder's Justice League. It's the Nightmare Batman scene, and this was your first opportunity to get to have a figure of Superman in that black suit. It's going to have a swap-out alternate head with light-up eyes, as well as wired cape and flight effects. Batman also has a huge amount of gadgets, as of course you would. We have more offerings from DC with King Shark and everyone's favorite roller skating girl, Harley Quinn. Yes, the wheels on those skates actually move. Brand new to mix and match by SideShow from the Court of the Dead are going to be these two guys right here. Take a look at the incredible detail on that. Court of the Dead has some wild artwork and some amazing storytelling, and they have worked here in the 6 scale realm. This is the very first time. Now, here's something really unique about today's mix and match. Now, you want to add King Shark, but you also want to add a Court of the Dead figure. You can do that. You can add any of the items from any of our partners that you see on that list, and you keep adding and you keep saving more. We even have vehicles. You want to get Batman's Bat Pod, and of course, why not pair it with the Batman figure? You also have the Swoop Bike. There's a Mando and Child. Yes, it's going to fit on that Swoop Bike. You have Blurgs if you want to have. Rubén, por favor, no hay nada que disculpar. You have the best ¿Vale? babysitter in the world over there with the IG-11. I think also on the mix Por favor, you're going to see para a nada. speeder bike version, and yes, that Disfrútalos. IG-11 will go on that. So there's so many combinations you can make. Y agradecido que estés atendiéndolos y estés If you want to get 6 Tusken Raiders, acompañándonos. do it. You want to get 6 different stormtroopers and pose them and create a huge army? Now is your chance. You can add 6 of those and save $400. Free U.S. shipping. Use your points. Just
Hola, señoreros. Bienvenido por el chat. Gracias por pasarte a saludar. Pues se cuece una de solo ante el peligro. Pero bueno, disfrutando mucho. Hola, señor Rubén. Un fuerte abrazo. No estoy solo. Estoy en la fortaleza de la soledad, pero no estoy solo. So we've got more deals coming up. We're going to go right back to Amy Chase. Let's keep it going. Bueno, señores, Galactus, maquete, una pieza exquisitamente esculpida, llena de detalles, pero ciertamente no llega a las expectativas del coleccionista, de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Galactus es un personaje inmenso. Inmenso. Un personaje que en los cómics podría medir 7, 8, 10 metros. Vale, entonces por poco que le pongas, deberías de darle al lado de una Premium Format, a escala 1:4 deberías de darle como la antigua que se hizo de Galactus, que sigue siendo y es un grial, que menos que entre 90 y 1 metro de altura, para que su majestuosidad de tamaño luciese al lado de las demás estatuas. Es preciosa, pero no la puedes escalar, porque aunque se vende como una pieza 1:4, Galactus es un personaje que supera tranquilamente los 5 metros de altura. Tranquilamente. Estoy siendo, me quedo cortito. But this guy has an entire city for his base, and I'm going to just show you real quick while we're on that base the difference in the illumination. Look how much that adds. You've got that molten energy going throughout. Only 5 people will be able to claim 20% off both of these. And you're going to go to side.show/World Eater. Use the code GALAXYDEAL when you add both this maquette and then the unframed art print to your cart. And that will be coming to you for $756 plus shipping. That is an amazing, amazing collaboration and deal. You've got the 2-dimensional, the 3-dimensional, and, you know... He tenido el honor de verla físicamente a 10 centímetros de ella. Desde la peana, lo que es la parte superior del casco, mide cerca de los 65 centímetros, 67. ¿Vale? Justamente la he visto expuesta al lado de Doctor Muerte, que está totalmente erguido en pose museo, y el mismo emblema y bandera que lleva el Doctor Muerte supera en altura a lo que es Galactus. Y claro, ves una y la otra y no tiene... Es que te tienes que aislar mucho del purismo del personaje para tenerla expuesta, omitiendo que su tamaño es verdaderamente un gigante. Pero sí, es una estatua preciosa, eso por supuesto. Such an incredible find, but I think we're keeping it cosmic with the next surprise that Guy Klender has coming up, so we're going to toss it over to him. Thanks, Amy. Well, this next warehouse find, sí, Rubén, ya he hablado de ello y esto lo que han hecho en 4 días es lo que ya he dicho. Es una operación de marketing, de enseñar con cuentagotas alguna pieza, pero el propósito es hacer lanzamientos contrarreloj, en plan Black Friday, y ya está, ¿vale? Y es lo que hay. Side.show/find Gamora.
This is an absolutely amazing figure. We got to... Bueno, a esto responderte, Eros, que no es así. De hecho, Galactus sobre una mano puede coger a los Cuatro Fantásticos. De hecho, hay estatuas donde él está en un trono y tiene sobre su mano peleando los Cuatro Fantásticos y sobre su puño está chafando a la cosa. Es decir, estamos hablando de un ser galáctico es decir, yo he dicho 5 metros y he dicho, y me quedo corto, pero Galactus puede tener las dimensiones de un Godzilla. ¿Vale? Mucho más grande que el edificio Chrysler o el Empire State. Por lo tanto, estamos hablando de el ser, digamos, más grande, el villano más grande por corpulencia de Marvel. Igual que Antimonitor en DC. Sí, Eros, sí. Pero bueno, yo cuando he dado la referencia de partir de al menos de 5 metros, ¿vale? Si tú haces la estatua que de peana a cabeza haga 1 metro, 1,10 m, ya hay una cierta consideración de diferencia que luce y la hace magnificencia, le da magnificencia al lado de los demás personajes. ¿Vale? Solo partiendo de que midiese 1,10 m, ¿vale? Que a escala 1,4 sería 4 metros, pero ya es algo. Puedes buscar, Eros, fotos del Galactus antiguo. Tú pones Galactus maquete o Galactus Premium Format y te saldrán imágenes de él. Y verás que es gigantesco, pero gigantesco. Y ese Galactus tiene, pues yo diría que entre 8 y 9 años. De hecho, pudimos verlo en el directo de Alfíboranos. Alfíboranos lo tenía en un rinconcito, el pobrecito ahí, cogiendo polvo. ¡Wow! ¡Wow! Esto el otro día fue para mí una delicatessen. 13 años tenía yo cuando quemé la casete escuchando este disco. The Number of the Beast con el tema The Trooper. Y el disco seguidamente, que primero vino el Piece of Min y después el Power Slave, donde justamente la peana es la portada del disco y el Eddie que vemos con todas las vendas es el Eddie que llevaban en directo en la gira detrás de la batería de Nico Prime. Es decir, a mí, brutal. Me toca la patata, totalmente. Y ojo, a escala 1.6. But those are extremely limited in quantity, and then we've got that mix and match still going. You know, with your deal there, would you say that's a FOMO? Hombre, Rubén, I mean, someone will absolutamente no tengo ninguna duda con lo que más me ha sorprendido y lo que ya tengo muy claro que quiero es el Destro. Destro de Martín Canales y segunda pieza que no puedo tenerla porque la logística no me lo permite, ¿vale? Pero de haber sitio me gustaría tenerla. Es el Ghost Rider de Daniel Bell, Jorge Villar y Matt Mullen. Para pasar un poco del teletienda, pues vámonos a ver esas dos piezas que son las que verdaderamente me han hecho tilín, tilín, tilín. To throw hands in your collection, maybe help you get those highly contested exclusives. So you're going to want to use hashtag #PopPop
and space, I agree. Fuera el teletienda y vamos a ver la gran pieza de manos de Daniel Bell, proyecto, diseño, y donde ha participado en la peana prácticamente todo, se le ha currado él, Jorge Villar, y con colaboración de Matt Mullen. Pero esta pieza es un giro de tuerca a todo lo que se ha visto siempre de Ghost Rider. Así que felicidades Dani, Jorge y Mullen. This is Vihan coming to you from the SideShow headquarters with a brand new reveal from the team here at SideShow. This is the Ghost Rider premium format figure. This figure shows Marvel's spirit of Volvemos a Hello empezar. everyone, this is Vihan coming to you from the SideShow headquarters with a brand new reveal from the team Lo voy a here hacer a at pantalla SideShow. grande. This is the Ghost Rider premium format figure. Mirad los This detalles figure de shows Marvel's spirit of matices vengeance rising from the earth, a naranja flaming hell cycle, with a burning que simula que se está This prendiendo fully fuego la sculpted ropa, character measures 21 que la inches calor long, 14 inches wide, and la 24 lleva a inches fuego en el in a cuerpo, massive en la display chupa, of dynamic action. ¿vale? Todo With ese flames detalle of blazing amarillento. chain, while detailed paint He podido applications ver give the fotos más impression of detalladas overheating metal. de todo lo Ghost que es la Rider comes resina with two translúcida. portions, his iconic Es skull face engulfed in impecable flames, y la segunda and one cabeza unique transformation es portrait una revealing obra the de mortal arte. side of this La hero. segunda Can cabeza your soul withstand the pen and stare? bestial. Stay tuned to add the Ghost Rider premium format figure to your Marvel collection. Thanks for joining me on this brand new reveal. And Fantástica. don't forget to let your geek side show. Fantástica. Como he dicho, chicos, el Ghost Rider, Daniel Bell, encargado de la conceptualización de la idea, esculpido, ¿vale? Matt Mullen, proporciones generales, diseño. Espera que voy por aquí, quito. Como he dicho, Matt Mullen en las proporciones generales, diseño, formas primarias, etcétera. Y Jorge Villar haciéndose cargo de lo que es la peana en sí, con la moto, todos esos detalles y formas secundarias, elementos terciarios que componen el plus del cuerpo de Ghost Rider. Y ahora vamos a ver esa pieza que seguramente voy a hacer todo lo posible porque forme parte de mi colección. Y es ni más ni menos que Deathstroke de Martín Canale. Vamos a ver si lo logro encontrar. Aquí lo tenemos compartiendo pantalla con 3 piezas más, pero tendrá su momentito. Ok, voy a ello y a disfrutarlo. SideShow is proud to present the latest DC offerings in our premium format figure lineup. First up, the Deathstroke premium format figure. This figure is inspired by the Master Assassin's comic book appearance as he stands. Esto es, bueno, es que es increíble, ¿vale? Increíble, ¿vale? Increíble. Yo me la he mirado del derecho, del revés, poniéndola en todas las posturas. La parte de protección pectoral con esa forma de panel de abeja que a la misma vez sube por el cuello y le protege toda la sección de la carótida y los puntos más débiles de lo que sería en un encuentro cuerpo a cuerpo del asesino más letal que hay, ¿vale? Yo veo a Wolverine Samurai. ¿Te refieres a que ves a Wolverine Samurai en Deathstroke, Jorge? Porque yo sé que Prime One sacó un Deathstroke Ronin en la serie de Ronin Samurai, ¿vale? Pero yo para nada veo un Samurai. De hecho, tengo cómics y series enteras de Deathstroke
Y justamente Martín Canale ha cogido el concepto tal cual del personaje del dibujante y lo ha llevado al diseño 3D. Es que Deathstroke es así, lleva las armas en el mismo sitio, todo tal cual en las portadas que yo tengo. ¿Vale? Yo no sé si me parece el mismo torso y casi pose esa mujer de Martín. Bueno. Yo no puedo entrar ahora al debate porque tendría que coger el Deathstroke Samurai y plasmarlo al lado. ¿Vale? Aunque lo he visto, pero no tengo ahora mismo el recuerdo de todos los detalles de su composición. Pero sí que es verdad que creo que el de Prime está más agazapado, más agachado. Y bueno, pues nada. Vamos a intentar ver justamente lo que me has dicho, Jorge. Voy a hacer un poco de investigación, ya que esta gente está ni más ni menos con publicidad, intentando vender un plato giratorio de metraquilato, porque está vacío el plato. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué encuentro por aquí. Bueno, Jorge, en este caso me alegra decirte que tengo bastante razón, ¿vale? Bastante razón. Y aparte que en su parte... Vale, aquí lo tenemos. Ahora lo comparto para que lo veas, ¿vale, compañero? Mira, Jorge, yo es que de hecho lo he visto. Físicamente he estado frente a la estatua. Es magnífica. Y hemos tenido en el canal a 4 coleccionistas que la tenían. Y cuando te he dado mi primera impresión, por eso he dicho que no tenía los fundamentos totales para rebatir tu opinión, ¿vale? Pero por aquí, aquí lo tenemos. Vale, aquí lo tienes. Ya has visto que primeramente te he dicho que yo creía que el Deathstroke estaba bastante más agazapado. Por supuesto lleva intercambio de manos, ¿vale? Y mira, esta es la segunda combinación de manos. Pero él, aquí lo vemos, él lleva un pañuelo, lleva las protecciones en los bíceps y digamos que lleva más que el traje comiquero, lleva un traje táctico más real. Sin embargo, el Deathstroke de Martín Canale lleva un casco metálico y este lleva una capucha, dícese así, samurái, ¿no? Que le tapa el rostro, sin otorgarle prácticamente ninguna defensa ante un golpe. Es decir, por así decir, como si fuese una máscara de Spider-Man, ¿vale? Así es como yo lo veo, ¿eh? A ver. No puedo verte si escribes. Y esta es la pieza como la tienes puesta todo el mundo. Ambas katanas, ¿vale? Y ambas con una vista frontal, ¿vale? Lleva las 2 katanas cortas y las 2 katanas largas en la espalda.
¿Vale? Lo voy a hacer. ¡Ah! Bueno, no te he entendido. Ahora me dejas en jaque. El Wolverine Samurai, que se parece a Deathstroke. Para nada, tío. Para nada. De hecho, el Wolverine Samurai, me voy aquí, ¿vale? El Ronin, el Wolverine Ronin de... Ni mucho menos, ni mucho menos. Está totalmente abierto de brazos, totalmente abierto de brazos. Y mira, justamente lo vamos a ver en ArtStation. Me voy a... Un momento. Mira, estoy en ArtStation, ¿vale? Pero que ya hay imágenes de la estatua real, ¿vale? Pero este es la estatua este es el render. Es decir, está totalmente echado hacia adelante, con una katana y vamos, a caer sobre la víctima. Está en un frame a mover el brazo hacia adelante y destriparte. Si no te ha destripado ya con el gesto de brazo que se supone que anteriormente ya te ha dado con la garra y te ha desgarrado. ¿Vale? Es decir, yo creo que entre esta estatua y Deathstroke no hay absolutamente ni un solo parecido. Ni en la pose dinámica, ni en la lectura, ni en nada. ¿Vale? Es más, te podría decir, si se tiene que parecer alguna, se parecerían un poco, ligeramente, el Wolverine Ronin con el Wolverine de Frank Miller, que tiene los dos brazos hacia atrás abiertos. Entonces, digamos que la ejecución de hombros y brazos es los dos abiertos, ¿vale? Y una cara más o menos expresivamente de una furia y ira, prácticamente no idéntica, pero parecida, ¿vale? No te puedo ver porque estoy en pantalla compartida y estoy investigando, pero ahora te leo. ¿Me has seguido, Jorge? ¿Estamos de acuerdo ahora un poquito? Ahora lo vamos a ver a color. Mira. ¿Lo ves? De espaldas, totalmente volcado hacia adelante. Mira el angular. Mira el angular de inclinación que lleva el cuerpo de Wolverine. Mira. Prácticamente su centro de gravedad está fuera de la peana. Ambas piernas están flexionadas, está en el aire y con un punto de sujeción en lo que es la parte de frontal del humo. La parte, el plano aéreo, donde vemos el tejado, sus piernas hacia detrás y ahí lo tienes. Desde abajo, ¿ves? El rostro, la expresión, la cara abierta, la boca abierta, esa ira desmesurada, sí que es ciertamente parecida e intenta darnos una lectura al Wolverine de Martín Canale de Frank Miller con el traje mostaza y marrón, ¿vale? Espero que hayamos llegado a esclarecer un poquito, ¿no?, el debate. Que, como bien he dicho anteriormente,
te he puesto un poquito en duda, pero te he dejado claro que no podía darle fidelidad a mi argumento porque me costaba recordar la pose de las piezas. Pero en este caso, ya refiriéndote a Samurai, me lo pones ya más fácil porque la tengo muy en mente. Esto es una brutalidad de estatua, ¿eh? Una brutalidad. Una brutalidad de estatua. Martín Canale con el Ronin es espectacular. La decenas y decenas. La peana es una verdadera locura, ¿vale? Los ninjas creados por el humo, ¿vale? Porque todo es humo, pero ves la imagen del humo, cómo te muestra a los ninjas, cómo lo acechan en todo ese camino que quien emprende en el cómic Agente de Shelf, que lo someten y le tiran flechas hasta que lo reducen y no puede caminar. Brutal, me parece brutal. Y bueno, nos tendríamos que ir a buscarla a color. Ahí la tienes. Vaya, hombre, venga, fuera. A ver si la encuentro por aquí. Aquí la tenemos. Ahí la tenés. No tiene nada que ver con Deathstroke. En absoluto. Esta pieza es fantástica porque es una variante donde no llegamos a ver el agente de Shelf a él vestido como tal, como samurái, pero bueno, él es sometido le lanzan 100 flechas, todas con cuerda, para reducirlo y frenarlo en su andadura a la caza de, digamos, el jefe, ¿no? de la Yakuza o de la Orden Samurai. ¿Vale? El humo es fantástico, es una obra de arte, una obra de arte. Y la anatomía es brutal, 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 brutal. Así que vamos a ver qué están haciendo estos señores. Y nuevamente están de un pesado desmesurado, ¿vale? Están muy pesados. Esta pieza es espectacular, aunque para mí la mejor de Martín es el último Capitán América. La necesito. Me alegro muchísimo que sea tu objetivo, porque realmente el Capi de Martín es una delicatessen, ¿vale? Pero yo verdaderamente no puedo decantarme a decir cuál es mi preferida, ¿no? Me cuesta mucho, es muy difícil. Es muy difícil decantarme a decir, como tú, ¿no? Esta pieza es espectacular, aunque para mí la mejor de Martín es el último Capitán América. Ojalá la tengas cuanto antes y te quedes satisfecho, la disfrutes muchísimo. Pero, claro, como tienes el hype, entiendo que como es la fruta prohibida que aún no tienes, la veas como la mejor pieza, ¿no? Pero es que hay muchas estatuas que prácticamente están en un top 9, entre un 9 y un 10 de puntuación de Martín Canale, a mi juicio, a mi entender. Entonces, decir que el Capi es la mejor estatua de Martín Canale,
para mí es muy arriesgado. No puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo. Es colosal, fantástica, ¿vale? Brutal, ¿vale? Pero me es muy difícil acompañarte en esa opinión. Y bueno, no paran, tal y como han empezado, siguen con su historieta y este directo acaba, esta gente acaba ya con esto, ¿vale? Han empezado machacando a la Miss Marvel y acaban machacando, intentando vender a la Miss Marvel. Y ya está, lo que teníamos que ver nuevo ya se ha visto. Hemos intentado sacar el mejor partido de lo que ha sido estos 4 días, es lo que nos llevamos. Y bueno, hemos tenido que aguantar un poquito, pues, el teletienda de SideShow, ¿vale? Y ya está. Chicos, ha sido muy grato estar con vosotros. Gracias por hacerme compañía durante esta hora y 47 minutos. Y bueno, antes de irme, ya que por redondear, y queréis ver algo grande, pues venga. Esto va a ser composición de lo que va a ser la nueva review, que se estrenará en breve. La pude grabar ayer, he hecho una prueba de montaje y vais a ver el Tank Machine de XM conjuntamente con la War Machine de XM. Vais a ver los 2 vídeos, pero la review completa y bien montada como Dios manda, la veréis dentro de poquito como estreno. Pero como aperitivo, pues venga, vamos a ver esto y a ver qué os parece. Venga más chicha, gracias Rubén. Ahí va, chicos, disfrutarlo. Ojo, ojo lo que digo. Vale, Eros, no se oye el vídeo, de acuerdo. A ver, me lo he dicho, mariconazo, antes. Venga, volvemos a empezar. Archivo de vídeo. Ay, ¿dónde tengo yo? Está mute. Ay, Dios mío.
Kryptonianos, aquí estoy. Ahora sí, ¿no? Gran, y nunca mejor dicho, War Machine de XM Studios, escala 1:4. ¿Veis este pedazo de bestia? Pues este pedazo de bestia va acompañado con War Machine. Y lo vamos a ver todo al detalle. Estas dos piezas son gentileza de nuestro querido kryptoniano Asdelot. Así que, sin más, vamos a ver al detalle, a 360 grados, esta pedazo de animalada mecánica, ¿vale? Y obra de arte. Dicho esto, vamos a por ello. Dentro vídeo. Bueno, ¿me veis? Yo no soy pequeño, ¿vale? Mirad, estoy justamente al lado de ella. Aquí no hay campo de profundidad, no hay perspectiva. Entre ella y yo no hay ni 10 ni 12 centímetros. Estoy literalmente tocándola. Mirad mi brazo. La estoy abrazando. Yo mido 1,80 m, ¿vale? Y está sobre una mesa que no llega al metro, ni mucho menos, ¿vale? La mesa me llega a mí al cuádriceps, ¿vale? No me llega ni a la cintura. Por lo tanto, mirad qué envergadura tiene y la anchura, ¿vale? Fijaros. Esto es lo más grande y bello que a día de hoy he podido ver físicamente. No os lo podéis imaginar. Mirad el cañón al lado de mi cara, ¿vale? Mirad el lanzaproyectiles, los misiles, los dos cañones que tienen los dos proyectiles, digamos, los dos misiles especiales para crear una explosión más potente, ¿vale? Más destructora, ¿vale? Y me voy a tomar la licencia con mucha prudencia, porque estamos hablando de una estatua que la suma de las dos extremidades, la peana y el cuerpo, nos podemos ir tranquilamente a los 90 kilos de peso, ¿vale? Estoy moviéndome con mucho cuidado para apurar, para que veáis esta sección, ¿vale? Mirad qué bloque de cuerpo que tiene. La textura es literalmente metal. Yo no he visto nada que parezca más metal que esto. Y de hecho, estoy seguro que aquí hay metal. En muchas secciones de la pieza hay metal, pero muchas. Es increíble. Seguramente habrán trabajado con aluminio, ¿vale? Fundido, pero es una aberración. ¿Qué queréis que os diga? Increíble. Estoy muy emocionado de poder ver esto físicamente y compartirlo con vosotros, porque es una verdadera obra de arte y de ingeniería. La palabra es que es ingeniería. Fijaros que estoy viendo la parte interior de las piezas que forman el tórax, como una encima de otra forman el contexto robótico, igual que un transformer, ¿vale? Y os aseguro que es ingeniería pura. Esto es ingeniería, no se puede decir otra cosa. Cuando veáis la review montada veréis mi mano, que es más pequeña que la mano del tanque. Y qué día mi mano más pequeña que tu mano. Para mí. Todo esto son piezas móviles, ¿vale? Y como he descrito antes, sistema hidráulico, pistones, es increíble. Así que, chicos, mirad mi mano. Yo y War Machine de Asdelot en KryptonianS KollectorS, vaya pedazo de día me acabo de llevar. Si abre los dedos, su mano es más grande que la mía. Y no lo que se pegan los chavales cuando se van por la noche de botellón. Así que nos vemos, porque esto no ha acabado. ¿Qué os parece? Venga, vemos con audio el que nos hemos quedado a medias tintas.
y seguramente querríais escucharlo. Y despedimos el directo, ¿vale, chicos? ¿Parece? Venga, voy a ello. ¿Queréis o no queréis? Venga. ¿Animarme? ¿O me voy? Venga, adentro. ¿Qué hay, íntimos kryptonianos? ¿Qué os parece lo que tengo aquí? Ni más ni menos que War Machine de XM escala 1-4, con toda esta sección de armamento en la cual tienes la posibilidad de adaptar a lo que yo denominaría la Poster Machine, ¿vale? La cual veréis en la descripción de luego a todo detalle, pero vamos a partir de ella. Deciros que es escala 1-4, como ya he dicho, ¿vale? Esta es la base, la peana, con un perímetro, un footprint aproximadamente entre los 45 centímetros de ancho y una profundidad de no más de 30, ¿vale? Toda la sección de asfalto está totalmente destrozada por lo que sería la zona de batalla, aterrizaje y etcétera. Texturas y colores de la peana. Increíble, increíble, muy increíble, ¿vale? Juega totalmente con el color del asfalto, registros a arena pegada en el asfalto, las vigas, como veis aquí, las vigas, ¿vale? Y colosal. Vamos a analizar al detalle webcam manual y a disfrutar. Deciros también que el torso, la parte superior de War Machine, desde aquí hasta su cabeza, ¿vale? La podemos injertar abriendo el pecho de War Machine y estaría War Machine dentro de la Buster Machine, ¿vale? Y las piernas quedan fuera de montaje y tenemos otro display uniendo las dos piezas. Así que, sin más, vamos al detalle con esta pedazo de estatua. Así que, prepararos. Si quieres darle pausa. Pues nada, chicos, esta review estará preparada en breve, en unos días. Hay un trabajo bastante duro de edición porque, como habéis visto, quiero montar una doble pantalla, ¿vale? Le voy a dar totalmente protagonismo a la que es la pantalla y el audio de los detalles, cosa que ahora habéis visto que yo estoy hablando de una manera general, en un plano general, abierto. El primer metraje de 1 minuto será la presentación, pero luego el audio será a pantalla grande de la estatua, hablando de todas las partes, como habéis visto mientras veíamos los detalles a pantalla pequeña de la Tank Machine. Y será una review muy bestia, ¿vale? Muy dinámica y donde vais a disfrutar mucho. Y a la misma vez se van a sumar 5 reviews más, ¿vale? De un Spider-Man muy exclusivo, a escala 1-2, ¿vale? De un Batman, de un Joker, de la momia y el licántropo. Y esto se montará todo pues en esta semana, máximo 2 semanas. Y ya está. Gracias, Rubén, por tu apoyo. Habéis 2 Rubens y el gran Eros por aquí. Y ya está. Dicho esto, recordaros, mañana el primer programa de cara a cara, que ni más ni menos tenemos a Coronel Decker mañana a las 6:30 de la tarde. Primer programa de la sección cara a cara. Espero veros apoyando, dándole calor, preguntando mucho y prepararos para una entrevista digna de estar solo ante el peligro. Dicho esto, dicho todo, espero que hayáis disfrutado en compañía del teletienda de SideShow y en este caso en mi humilde compañía. Nos vemos mañana y gracias por
el número de personas que habéis estado acompañándome en esta tarde de Solo ante el peligro. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana y pasión por el hobby. A ver qué decís. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Eros. Nos vemos. Abrazos a todos. Gracias. De verdad, de corazón.